¿Cómo estás, Silvino? Muy bien, gracias por la invitación, Anet. Él es Silvino, el abogado musical y artista que convirtió su conocimiento y talento en una plataforma que educa, entretiene y conecta con miles de personas. Lleva más de 10 años dentro de la industria, trabajando con contratos donde hay miles y hasta millones de dólares en juego. Y en 2022, Billboard lo reconoció como uno de los top music lawyers de Estados Unidos. Desde artistas y productores hasta grandes proyectos musicales, Silvino ha construido una carrera alrededor de algo que puede definir el futuro de un artista: los números. Porcentajes, regalías, contratos, dinero. Porque en la industria musical, 1% puede parecer poco, hasta que ese 1% vale millones de dólares. Quiero que sepas que esta idea la teníamos hace mucho tiempo para Jefes del Dinero. Cuando nosotros nos sentábamos a hablar de qué cosas nuevas podemos traer para el podcast, siempre decíamos como que, mira, vamos a sacar el podcast de Puerto Rico. Entonces, el primer lugar que dijimos, pues vamos para Miami, que es el más cerquita. Y me encanta que tú seas el primer invitado después de esto, porque no solamente estás en Miami, sino que eres puertorriqueño. Quiero que me hables un poquito de ese background tuyo antes de que empecemos a hablar de toda la expertise que tienes y todo el conocimiento que nos vas a traer hoy. ¿De dónde sales? O sea, ¿qué había antes de este Silvino abogado que brega con el talento, con artistas, con empresas? Háblame de eso. Claro que sí, Anet. Te cuento. Antes de ser abogado de artistas, de industrias creativas, de talento, era y soy artista. Y eso fue lo que impulsó el deseo de perseguir esta carrera desde chiquito con mis hermanos. Yo tengo un hermano gemelo que también es abogado, es músico, se conoce como Skeptic. Tengo 2 hermanos menores. Y de pequeño estábamos haciendo películas en casa con la cámara, editando en Movie Maker, grabando música con el micrófono de la computadora, haciendo cómics en papel de construcción. Wow. Montábamos Legos, hacíamos como le poníamos nombres a los personajes y hacíamos como series, o siempre hubo una vena creativa que poco a poco pues evolucionó en proyectos más serios. Yo creo que el punto en donde mi hermano gemelo como yo, que trabajábamos mayormente juntos en estos proyectos creativos, nos dimos cuenta que potencialmente pudo haber habido una salida, fue que un día nos montamos en una tarima, en un prom, ya estando en high school, y un dueño de una disquera conocida que representaba a talentos conocidos del reggaetón y del género urbano, nos da la tarjeta y me dice, mira, los quiero firmar. Entonces se nos presenta un contrato, negociamos el contrato, nos damos cuenta que los términos son como que un poco muy agresivos. Wow. Te decimos que no al contrato y entonces ahí se nos prende ese bombillo de, ok, pues hay que conocer un poco más, hay que educarnos, hay que seguir siendo creativos y dejando que estas oportunidades se den, pero definitivamente hace falta conocer más para poder ser exitoso y tomar provecho de la industria. O sea, mind blown, porque muchas historias en el género urbano se escucha como que es que el contrato que firmé no lo leí, o me engavetó, o me quitó el revenue, o etcétera. Y ustedes fue completamente diferente. ¿Cómo? ¿Por qué? O sea, ¿tenían algún...? ¿Por qué ustedes sí se sentaron a leer el contrato a diferencia de otros artistas que usualmente este es el momento que yo estaba esperando toda mi carrera, toda mi vida, lo voy a firmar sin leer nada, vamos para adelante? Claro, sí, no. Y en ese aspecto, pues, tanto mi hermano como yo tuvimos la bendición de que mi padre y mi familia decidieron, mira, vamos a contratar a un abogado que no era abogado de entretenimiento, era amigo de la familia, pero quería meterse en el mundo del entretenimiento y tenía conocimiento de la parte corporativa. Y esa fue la persona que nos asesoró en cuanto al contrato. Yo creo que también había como una espinita, porque uno siempre en las noticias veía y leía sobre estas historias, como tú mencionas, Anet, de artistas que maybe el manejador le robó dinero o lo engavetaron. So, había más o menos esa noción de que estos contratos pueden ser un poquito agresivos, por ponerlo así. No que nosotros tenemos conocimiento de primera mano, pero entonces esa asesoría de ese profesional, porque la estrategia, nosotros estábamos bien pompeados de firmar, porque para ese entonces era un manejador que estaba representando un talento que estaba en el tope de su carrera del género urbano, y nosotros decíamos, bueno, si nos firma esta persona, puede que vayamos para esa misma ruta. Pero entonces el contrato era una cosa en donde pues duraba mucho tiempo, había que hacer muchos álbumes, había una inversión que no estaba clara cómo se iba a recuperar. Y entonces la recomendación oficial del abogado fue
vamos a crear una compañía para ustedes. Esa compañía va a ser la dueña o la que administra los derechos de autor de las obras. Ustedes váyanse a la universidad, estudien, sigan creando este catálogo de obras y a través de esa compañía pueden administrarla y estar pendientes y tomar provecho de oportunidades que vengan, a diferencia de firme este contrato tú aquí ahora a los 18 años, entrega todas tus obras por los próximos 10 años Wow. y que Dios reparta suerte si tu carrera va a despegar. Yo creo que 10 años es mucho porque sí. tú no sabes qué puede pasar durante esos 10 años. Sí. ¿Y en qué momento entonces transicionaste a, espérate, voy a entrar de lleno en este campo para ayudar a otros artistas? O sea, porque me estás hablando de cuando tenías 18 años. Ya ahí en ese momento tú dijiste, voy a estudiar leyes. Pues yo sabía que hacía falta dos cosas. O sea, más allá de ser un artista que tienes tus destrezas, tienes tu formación, tu disciplina, yo quería conocer el negocio y entrando a la universidad, pues uno pues primero coge el bachillerato y con el bachillerato pues mi interés fue administración de empresas. Yo quería primero conocer el negocio de lo que sea, tanto mercadeo, finanzas, contabilidad, o sea, negocio fuera del entretenimiento. Y luego de ese bachillerato, pues uno ahí pues estudia Derecho como un posgrado. Yo sabía que mi formación dentro del negocio de la industria de las artes, primero iba a ver obtener ese bachillerato en negocio, en mi caso fue mercadeo con comercio internacional, y después estudiar Derecho. Y una vez yo tenga esos dos juntos, ahí podía yo pues tener esa base académica para entonces poder empezar a ofrecer esa asesoría, ese consejo, esa ayuda a otras personas, no solamente a mí. Wow. So, como dije al principio, yo te defino como el abogado del talento, porque es como algo intangible, ¿no? Tú estás protegiendo todo lo que es los activos intangibles de las personas. Pero defíneme qué sería para ti un activo intangible para los que nos están viendo que a lo mejor no tienen idea de lo que estamos hablando. Claro, no, eso es una excelente pregunta, especialmente cuando se trata de industrias creativas en general, porque yo creo que lo juntamos todo, tanto industrias creativas, entretenimiento, espectáculo, lo metemos junto dentro de una categoría y decimos esto es entretenimiento. Ya. Pero dentro de ese mundo hay muchísimas industrias y dentro de esas industrias hay muchas subcategorías. Está la música, el cine, el teatro, la televisión, los creadores de contenido, los espectáculos en vivo, las publicaciones, los medios, las agencias, o sea, todo ese ecosistema de negocios, de talento, de empresas, están envueltos en traernos a nosotros el entretenimiento que consumimos, ya sea por redes sociales, ya sea a través de un show o una serie, una película, un álbum, un artista que vemos. Yo me dedico a atender las necesidades legales y comerciales de todas esas industrias y de todos esos negocios. Y eso puede venir de una de muchas maneras. Quizás comúnmente lo que la gente pues ve y lo que yo publico más frecuentemente es la música. En ese caso, ¿cómo luce eso? El artista, ya sea productor, compositor o un artista musical, tú vienes a la mesa con tu arte, con tu creatividad. Y eso viene en la forma de, usualmente, canciones, acompañado de videos musicales y contenido que creas en las redes, pero también tu imagen y tu derecho de publicidad y de comercializar tu imagen. Esos son los activos intangibles, ¿verdad? Porque no son físicos. Tú no puedes tocar una canción, tú no puedes, obviamente puedes tocarle la cara a alguien, pero eso no es la imagen, ¿verdad? Son activos intangibles. Y en ese aspecto, pues nosotros como abogados de entretenimiento tenemos este conocimiento de cómo se valora, cómo se negocia, qué riesgos se pueden enfrentar y cómo pues se maximiza ese activo intangible que no es una cosa como una casa, como un carro, como una prenda. Dame, ¿cuáles serían esos errores que cometen estos dueños de negocio o los artistas? Que creo que un ejemplo que la gente puede entender mucho mejor. ¿Cuáles son esos errores que cometen al no tenerte en el equipo? O sea, cuando ellos no tienen el conocimiento que tú traes, ¿dónde es que caen en la piedra? Claro, pues este negocio, y seguimos con el ejemplo de la música, es una industria en donde hay muchos intereses financieros y comerciales envueltos. Eso significa que muchas veces hay un gap entre el conocimiento, los recursos y el leverage que puede tener un artista individual y lo que puede tener una disquera, un fondo de inversiones, una compañía de financiamiento, que tienen los recursos, que tienen el equipo legal, que tienen ya un trasfondo de todos estos deals y un conocimiento de cómo fluye. Y muchas veces en muchos de estos deals, volviendo al ejemplo de ese primer contrato que recibe un artista, va a haber una diferencia entre ese poder de negociar. Entonces, ¿qué sucede? Típicamente,
El artista, de nuevo, productor, compositor, un artista principal, dependiendo de lo que esté contribuyendo, está bien emocionado de comenzar esa carrera, de que le den ese adelanto, de que permitan que se pueda meter al estudio con un artista de renombre, de que lo pongan en una tarima, de que pongan su música a sonar en la radio, de que le consigan posicionamiento en los playlists. So, esa persona está dispuesto a hacer mucho para obtener esa primera oportunidad. Y más allá de eso, a esa persona le han dicho, mira, al principio de la carrera tienes que sacrificar un poco, tienes que, tú sabes, dejarte llevar. So, ya tiene ese conocimiento de que, espérate, no voy a exigir mucho, no voy a ser muy agresivo, porque en realidad no quiero que se me pierda la oportunidad. Sí, ahí es que aprovechan esa Sí. inocencia. So, errores principales, yo diría, número 1, firmar por demasiado tiempo. Un contrato que dice el contrato dura 10 años, o peor aún, que no tenga un término de tiempo y que diga, pues el contrato dura 3 álbumes, 4 álbumes, o en lo que recuperamos este adelanto. So, entregar mucho tiempo o mucha duración el contrato y los derechos tuyos. Otra cosa es el poder que le estás entregando a la otra parte. Muchas veces estos contratos dicen, mira, la última palabra en las decisiones de la carrera la tiene el manejador. So, si tú quieres hacer lo que tú quieras, quieres tener una estrategia, si tu manejador o la disquera o la persona que tú firmas no la apruebe, no se mueve, y por eso mucha gente a veces dice que se engaveta, porque hay diferencias entre la toma de decisiones y la estrategia entre el artista y su equipo. Yo nunca había entendido el concepto de me tienen engavetado, Sí. eso, que me quitaron el poder de yo tomar decisiones por mí Exacto. misma. Wow. Otra cosa que es un error es recibiste un adelanto muy alto. La disquera te dice, mira, vamos a invertir en tu proyecto, te vamos a dar $500,000 para que lo produzcas, hagas videos musicales, para hacer mercadeo, para promocionarlo. ¿Qué sucede? Ese presupuesto se puede ir en un montón de cosas si el álbum no recupera porque no vende, no tienes presentaciones, no le gustó al público. Vas a tener una deuda que la disquera siempre va a estar tratando de cobrar, y de nuevo engavetamiento porque no puedes recuperar esa deuda para volver a crear nuevos proyectos. Y entonces, por último, que yo creo que es más importante, entregaste los derechos a tu obra. Tú dices, me vas a dar el adelanto de 500,000, pues yo te entrego la propiedad de mis canciones, yo no soy dueño, esa música, yo recibí ese adelanto hoy, 500,000, mañana la música genera millones y millones, y a mí me toca un % pequeño, la disquera se quedó con más, tiene derecho a licenciarlo, lo maximiza. So, esos son los errores típicamente que se cometen, especialmente en la música. Me estás mindblowing con lo del engavetamiento, porque también el hecho de que me dan dinero, yo invierto para generar más dinero, ¿verdad? El punto es que, ¿verdad?, que ese artista pues proyecte, ¿verdad?, genere su capital para poder devolver ese adelanto. Ujú. Pero si el álbum que hiciste no fue exitoso y no me generó, la disquera no va a volver a poner dinero en no Eso. va a volver a invertir en ti. No, y yo creo que es hasta más oscuro que eso, porque nosotros pensaríamos, ok, yo firmé el contrato, yo te di mis obras, tú me vas a dar un adelanto, pues la transferencia va y voy a ver los 500,000 en mi cuenta de banco. Pero muchas veces esos contratos no hacen eso. Esos contratos dicen, yo te voy a dar un presupuesto de este adelanto. Y sí te puede tocar una porción, pero vamos a decir que más de la mitad del dinero nunca se deposita en tu cuenta de banco, eso lo administra la propia gente que te firmó, y tú dependes de ellos que te digan, no, gastamos 25,000 en el video, gastamos 10,000 en viajes, y tú no tienes idea de si ese dinero se gastó, si no, tú lo que ves es maybe una tablita de Excel que te envían. So, esa parte para mí y de hecho hay casos recientes que hemos estado dándole cobertura en la plataforma de Starving Artists las últimas semanas, Ajá. es donde ocurren los problemas. Porque tú como artista dependes que la disquera o el manejador te diga, mira, esto fue lo que se gastó. Pero tú necesitas ver los recibos, necesitas ver los invoices, y a veces esa información no se provee, y entonces, ¿qué tú haces? Tienes que contratar un contable que se meta en la oficina de esa manejador o esa compañía, que revise los libros para ver si hay una discrepancia, y si la encuentra, pues entonces hay que negociar o hay que demandar. Entonces, ese, de nuevo, gap de información, gap de acceso, de conocimiento y sofisticación, muchas veces los talentos pues se ven en una desventaja. Wow. Wow. Y hablamos un poquito entonces de otras ramas. ¿Qué otra rama sería buena? Por ejemplo, creadores de contenido caen dentro de esto que tenemos que proteger de manera intelectual. Sí, pues los creadores de contenido tienen cosas que se parecen a lo que son lo que vemos en los contratos de la música, pero hay fenómenos distintos. Por ejemplo, el creador de contenido sí crea, pero no te va a crear un álbum que va a estar en las plataformas que ambas partes van a Claro. monetizar y que estamos recibiendo regalías, el dinero nos llega directo y lo vemos en un estado de cuenta en DistroKid o CD Baby o quien sea quien administre ese álbum.
El creador de contenido, el intercambio es distinto. Y funciona con partes distintas, porque el creador de contenido puede estar trabajando directamente con la marca. Viene, por ejemplo, Pepsi, te dice, te queremos contratar, queremos que hagas X cantidad de reels al mes, que te presentes en estos eventos, que vengas al estudio para hacer una promoción para un anuncio en televisión, ¿verdad? So, hay unos servicios que el creador de contenido le puede brindar, por ejemplo, a la marca. Pero el creador de contenido también puede estar trabajando directamente a través de una agencia de publicidad, una agencia de mercadeo, de influencers o digital, que entonces el contrato él lo tiene directo con la agencia que lo representa, y la marca es quien contrata a la agencia. Entonces tiene a la agencia negociando los términos directamente con la marca y pasándoselo downstream al talento. ¿Qué sucede? Donde hay puntos que se parecen con la música, por ejemplo, muchas veces estos contratos de influencers quieren exigirle al creador o la creadora que le entregue todas las obras, o sea, los reels que tú creas son propiedad mía, yo te digo cuándo los posteas, yo te digo si tienes que cambiarle algo al lenguaje, si tienes que decir una frase en particular, si lo tienes que grabar de cierto estilo. ¿Y qué sucede? Tú estás contratando al influencer, al creador de contenido, porque ellos ya tienen una comunidad, tienen una voz, tienen una manera de establecer esa relación con el público. Si tú como marca, para tú perseguir los intereses tuyos comerciales, interfieres demasiado en ese proceso creativo, pues no solamente sufre el influencer, que su comunidad va a decir, espérate, ¿qué hace esta persona vendiéndome una Pepsi cuando es un fitness influencer, por ejemplo? Pero entonces también se lastima la marca, porque ya el usuario, ya la comunidad, los fanáticos, estamos bien atentos a lo que es el contenido no orgánico, el contenido pagado, y nosotros queremos ver cosas que sean auténticas como usuarios. So, tiene que haber una unión y mucho diálogo entre cómo hacemos que el objetivo de la marca esté a tono con el canal, que es este creador de contenido, y su audiencia. Y más allá de ese control, pues hay otras limitaciones. Por ejemplo, el creador de contenido le dice, volviendo al ejemplo de Pepsi, tú quieres trabajar con nosotros, pues te vamos a hacer este contrato, nos vas a crear este contenido, la contratación va a durar X tiempo. Por un año después de que el contrato termine, no puedes hacer un negocio con ninguna marca de bebida, porque necesitamos tener esa exclusividad, y entonces están limitando la capacidad del creador de contenido de ganarse la vida y generar ingresos. Esas son algunas de las limitaciones y riesgos que podemos ver en contrataciones. Sí, que los creadores de contenido tienen que ver, ok, ¿qué van a hacer con el contenido? Que si yo te lo voy a entregar, ¿qué tú vas a hacer con eso? Porque yo tengo derechos a exigir o determinar qué es lo que tú vas a hacer con el contenido que yo te estoy entregando. Entonces, no porque ellos me hayan pagado y me hayan dicho, entrégame el video, ellos pueden hacer lo que quieran con el video, ¿correcto? Correcto, no, y más allá, especialmente en Puerto Rico, recientemente, hace unos meses, salió una decisión importante del Tribunal Supremo de Puerto Rico, el caso de Frigger versus MECTEC, en donde un creador de contenido trabajaba para, como endosando esta universidad MECTEC. Ellos firmaron un contrato, él proveyó los servicios, pero el contrato de servicios no incluía una cláusula que él le entregaba el derecho a ellos poder utilizar su nombre, imagen, semejanza, luego de terminado el contrato. Entonces, como esa cláusula no existía en el contrato, esos derechos nunca se cedieron. La institución que pagó por los servicios del creador de contenido, si no tiene una licencia o una cláusula en el contrato que dice, mira, más allá de los servicios que te estoy brindando, tú estás autorizando a que yo explote, utilice, tenga el provecho de tu imagen luego de terminado el contrato y los servicios, pues entonces no vas a poder seguir utilizando ese activo. Especialmente en Puerto Rico, cuando se trata de creadores de contenido, hay que tener mucho cuidado, porque no es solamente hoy me contratas, me pagaste, pero yo te tengo que dar una licencia para que tú como marca, como agencia, puedas seguir utilizando el activo luego de terminada la contratación, porque si no, estás violando mis derechos de imagen comercial en Puerto Rico. Wow. ¿En qué momento? Porque yo me imagino que ok, corrígeme aquí. Un negocio físico puede tener también activos intangibles, ¿no? ¿Me puedes dar como que un ejemplo para que...? Correcto. Y algo tan sencillo, o sea, un negocio, vamos a salirnos de lo creativo. Ajá. Tú tienes una lavandería. Ajá. La lavandería tiene varios activos que van a ser intangibles. Principalmente, yo diría que 2. Primero, están los derechos de la marca, que es el nombre comercial. O sea, el nombre que aparece al principio en el tope del establecimiento, eso es una marca. Vamos a decir que tu lavandería se llama
Piezas Limpias. Pues ese nombre, tú puedes ir a la oficina de marcas y patentes y tú puedes decir, esta es mi marca, yo fui la primera persona que utilizó esta marca en el comercio, mis clientes reconocen que esta es mi marca, yo quiero proteger para que no venga alguien mañana y monte una tienda que se llame Piezas Limpias de lavandería que confunda a mi consumidor. Y entonces eso es un activo intangible que el gobierno te dé el derecho de tú tener ese monopolio exclusivo para que no haya otra persona que en la misma categoría de bienes y servicios tuya venga a utilizar un nombre idéntico o parecido que puedas confundir a tu público. Ese es el interés principal. Por eso es que existen las marcas, para que el usuario cuando vaya a la góndola, cuando vaya a escoger entre la lata de Pepsi o la lata de Coca-Cola, veo la lata roja con el cursivo blanco, yo sé que esto es una Coca-Cola, Claro. que no va a venir un competidor, me va a engañar tratando de hacer algo similar, yo abro la lata, la pruebo y no es lo que compré. Esa es la lógica y la filosofía detrás de las marcas. Eso es un activo bien importante que pueden tener todos los negocios. Otro activo que puede ser hasta igual o más importante son los secretos comerciales. ¿Cómo así? Cuando hablamos de propiedad intelectual, hay en realidad 4 tipos de propiedad intelectual. Okay. Los copyrights, que son obras artísticas, las marcas, que son los nombres de negocio, para darte un ejemplo. Están las patentes para los inventos. Y entonces están los secretos comerciales. Entonces, el secreto comercial es el activo tuyo de tu negocio que genera y tiene valor por el hecho de ser confidencial. ¿Qué significa eso? En una lavandería tú vas a tener estados financieros, vas a tener listas de clientes, vas a tener contratos y estrategias con vendedores, con afiliados, puedes tener estrategias de mercadeo, de expansión. Puede que tú como lavandería generaste un workflow interno que es un app o es un spreadsheet o es un sistema para tú traquear el progreso de las órdenes, para tú notificarle a tus clientes, que conecta con APIs de otras bases de datos. Toda esa información que le brinda valor a tu negocio, que si tus competidores se enteran de ella, va a ser una desventaja competitiva para ti. Si esa información se mantiene confidencial, por ejemplo, que solamente ciertos empleados tengan acceso a ella, que esté en folders que diga confidencial con password, que el mismo documento aparezca y que dice que es confidencial, ese tipo de cosas, pues eso es un activo que la ley te permite proteger. Si mañana tú te enteras que alguien se apropió de eso, que alguien está utilizándolo, que alguien obtuvo acceso ilegal a esos activos, tú los puedes demandar. Y hay leyes federales y leyes estatales que la protegen. Como la receta de Coca-Cola, por ejemplo. Si alguien la llega a utilizar, o sea, se la llega a pasar a Pepsi, puede haber una demanda en ese proceso. Absolutamente, y eso es, yo creo que la razón por la cual los negocios deben tener el conocimiento legal sobre las diferencias de estos distintos regímenes de propiedad intelectual y más allá, tener un representante que pueda orientarlo sobre esto. Es por eso mismo, porque cuando tú piensas en una receta, tú dices, espérate, la receta ¿la protege el copyright? Pues técnicamente no, porque una receta no es una obra, ¿verdad? Una obra es una expresión artística, una novela, una canción, un poema. Una receta es básicamente una fórmula para crear algo. Ajá. La receta como tal no tiene copyright. Entonces, ¿es una marca? No, porque una marca es un indicador de origen, un nombre, una mascota, un logo, un eslogan, lo que los consumidores identifican con tus servicios. Una receta no es una marca, tampoco es un copyright. ¿Es una patente? Pues la patente protege invenciones e innovaciones que sean novel, útiles y no obvias. Una receta, pues si por ejemplo una margarita de jalapeño, pues no es novel, útil y no obvia, porque existen muchas margaritas por ahí. Entonces hay que meterla dentro de la categoría de secreto comercial, como pasa con Coca-Cola. Y ¿cómo es que yo obtengo que esa receta de la Coca-Cola se mantenga confidencial y sea un secreto de negocio? Pues como hace Coca-Cola, mantiene la receta en una bóveda. Hay varias personas que separadamente tienen conocimiento, que si esas personas todos unen su conocimiento, todos tienen la receta completa. La empresa establece estas salvaguardas para decir esto es confidencial. Por ejemplo, tú tienes una lista de clientes y información financiera de tu negocio, pero todo el mundo en tu empresa lo puede ver. Si mañana te la roban un competidor, tú no puedes decir es un secreto comercial, porque todo el mundo lo sabía en la todo el empresa. mundo lo sabía dentro de la empresa. Exactamente. Ok. ¿En qué momento un negocio debería estar pendiente a estas cosas?
por ejemplo, en la parte de patentes y registrar la marca, que yo creo que son los que más conocemos usualmente y son los primeros que pensamos como que, ay, yo no quiero que me roben mi logo. Claro. ¿En qué momento de ese proceso de emprendimiento es correcto nosotros ir donde un abogado y decirle, mira, patentízame mi invento o regístrame mi marca? Correcto. Es idealmente desde el principio. Y yo creo que una cosa en donde muchos empresarios fallan y artistas y creadores también es en no hacer un inventario de sus activos. Ok. Algo tan sencillo como tener una tabla en spreadsheet, tener unas notas que dice, esta es mi marca, se creó en tal tiempo, la creó tal persona, o mira, le pagamos a este ilustrador, aquí está el contrato, estos son los derechos que me entregó, esto fue lo que se pagó, y así sucesivamente. Hacer un inventario de esas listas de clientes, de esas obras que tú tengas, de esos logos, esos indicadores de origen. So, yo siempre recomiendo que desde el principio se obtenga esta asesoría. Cuando se trata ya de patentes o de inventos, es aún más delicado porque para tú poder tener una patente sobre un invento, la patente no puede haber sido, o sea, el invento, la innovación, no pudo haber sido publicada. Es decir, antes de tú llegar y vender ese producto, vamos a decir que te inventas una silla nueva y quieres obtener una patente para venderla, antes de tú ponerla en tu página web o venderla o llevarla a un showroom, debes obtener la patente primero. Eso es un error que muchos innovadores a veces hacen antes de obtener la patente, ya comenzar a publicarla, a compartirla en revistas de industria, a tenerla en la página web, a tratar de... Pero ¿y por qué lo debo de hacer? O sea, ¿por qué yo no puedo primero ver si mi producto funciona? O sea, ¿hay algún error en ese proceso? O sea, alguien pudiera cogerlo y utilizarlo y después patentizarlo va a ser muy complicado porque es que tú lo dejaste al aire. Sí, y aquí nos entramos un poquito más en lo técnico de lo que son las patentes. Cuando hablamos de propiedad intelectual, tanto copyrights, marcas y patentes, que son los distintos regímenes de propiedad intelectual en donde el gobierno te da un certificado y te dice, esto es tuyo. Con un copyright, tú le dices, mira, esta es mi obra, el gobierno te da un certificado y dice, tú eres dueño de esto. Lo mismo con una marca, lo mismo con una patente. Con un secreto de negocio, pues el gobierno no va a decirte, mira, todos estos secretos que me compartiste, aquí te certifico que son tuyos. No, así no es que funciona. Pero con las marcas, patentes y copyright, sí. ¿Qué sucede? El gobierno, cuando te entrega este certificado, en esencia lo que te está dando es un monopolio limitado a esa obra. El gobierno te está diciendo, nosotros como gobierno estamos permitiendo que tú no tengas competidores. Y eso puede sonar como un principio bastante anticapitalista. Sí, porque se supone que no existan monopolios. Exacto. La razón por la cual el gobierno otorga esos monopolios es porque está en la Constitución que el gobierno quiere incentivar y promover lo que son las artes, las ciencias, el conocimiento y la innovación. Si no existiera por Constitución o por ley el derecho que el gobierno dice, mira, crea esta obra, crea esta novela, crea esta marca y este invento, que si creas, yo te voy a dar la oportunidad de tú comercializarlo sin que tengas competidores, pues quizás nadie se sentaría a hacer un invento, nadie se sentaría a crear una novela, porque si le va a pertenecer a todos, si yo no lo voy a poder monetizar, pues entonces, ¿qué incentivo tengo yo de crear algo nuevo y generar comercio? Claro. Esa es la lógica detrás de la Constitución de por qué estos derechos tienen lo que se llama ese monopolio limitado. Con un invento, el gobierno te está diciendo, yo voy a, por ejemplo, unas pastillas, una medicina, yo no voy a dejar, yo voy a permitir que nadie más pueda vender este producto si tú lo creas por 20 años, porque de 15 a 20 años es lo que típicamente dura una patente. Hay mucho incentivo de poder crear y por eso el gobierno dice, pero muéstrame primero el invento, porque yo tengo un registro de inventos que si el tuyo ya existe o compite con otro o tiene componentes de inventos pasados que no me está diciendo que no lo inventaste tú de lleno, pues voy a estar dándote a ti una ventaja competitiva que los otros no tienen. El punto es eso, el punto esto es una oficina federal que se llama el USPTO, que es la Oficina de Marcas y Patentes, es quien verifica que cualquier persona que quiera ese monopolio limitado, pues que no hayan otras personas que ya hayan realizado ese invento, que tengan otros derechos y así es que
fluye ese proceso. ¿Cuánto tiempo puede tardar patentizar y más o menos cuál es el budget que necesitaría alguien para patentizar? Pues yo creo que el proceso, a diferencia de lo que son las copyright y las marcas, yo diría que entre menos caro a más caro, sencillamente lo que es el proceso de registro, es decir, de tú solicitar frente al gobierno, llenar el formulario y enviárselo. Los copyrights son relativamente los más económicos y puedes conseguir una solicitud alrededor de $65 dependiendo del tipo de solicitud. Con las marcas, un poquitito más costoso, entre 250 a 350 la solicitud. Las patentes ya se elevan, en las patentes pues ya es mucho más técnico porque hay, como en el formulario tienes que describir el invento, presentar ilustraciones, presentar todo el desarrollo científico que ha venido antes. Es decir, pues mira, si estoy creando una silla, tal inventor ya tiene este diseño de esta silla, esta modalidad existe en esta otra fuente, y entonces hacer todo ese desglose. Tienes que contratar a una persona especializada en eso porque hay términos específicos que se requieren y hay que hacer una investigación. Hay que hacer una investigación de todos esos solicitudes de patente, todos esos inventos, tanto domésticos como internacionales. Y cuesta mucho porque es una investigación mucho más rigurosa. No, y es como dijimos ahorita, estás creando un monopolio, o sea, te va a costar dinero que nadie más pueda hacer lo que tú estás haciendo. Correcto. Yo usualmente cuando tú ves que, o sea, las personas que invierten más en este proceso, pues son negocios, empresas, personas que ya estamos hablando de inventos que pueden costar millones y millones. O sea, estamos hablando de la industria de la salud, innovaciones tecnológicas en la industria médica, de un device, de un tipo o para oír o para caminar, o sea, son cosas que ya pues tienen un mercado de potencialmente miles de millones de dólares que justifica esa inversión. En el momento volviendo a los activos intangibles, en el momento de que yo quiera levantar capital, ¿cómo yo le pongo un precio o un valor a ese activo que yo tengo intangible para que ese inversionista diga, yo voy a invertir en ti? ¿De verdad eso que tú me estás diciendo vale? Sí, no. Como pasa con los artistas, básicamente. Y volviendo al ejemplo de la música, que es un poquito más sencilla la explicación. Ajá. Ahora eso se ve mucho. Yo recientemente, el año pasado, publiqué un libro de venta de catálogos musicales. Ajá. Y es un libro que una guía de práctica tanto para profesionales como para artistas y sus equipos de trabajo, que no solamente te explica el trasfondo y la historia de las ventas, casos notables, pero te presenta un desglose de cómo luce el proceso, qué documentos, registros, gestiones debes tener ya en sitio para poder maximizar el negocio, y también qué documentos, qué debida diligencia se tiene que realizar. Para eso mismo, para educar tanto creadores como sus equipos en cómo hacer estos negocios, porque ahora mismo hay muchos fondos de capital, y estamos hablando de fondos de capital de los más grandes del mundo, de BlackRock, Eldridge Capital, Shamrock. O sea, las personas que están invirtiendo en todo tipo de asset classes a nivel financiero, en todo tipo de mercados de capital, también están invirtiendo en música. ¿Y qué ellos hacen? Un inversionista, en este tipo de casos, a diferencia de, por ejemplo, invertir en cripto o invertir en activos de la bolsa de valores como stocks de tecnología, cuando se trata de la música, se parece mucho a lo que son los mercados de crédito. Es decir, ¿qué estamos buscando? Estamos buscando income. Estamos buscando un ingreso que sea pasivo, que sea constante. En estos mercados de crédito, pues tú le vendes una línea de crédito a una compañía, ellos te pagan con un interés, eso tiene una fecha de madurez, y pues tú haces un margen, y con eso pues ayudas a establecer un portafolio diversificado para tus inversionistas, con un componente de riesgo, un componente de crecimiento, un componente de fixed income. De la misma manera que estos inversionistas piensan en mercados de crédito, private equity, private credit, también piensan en los catálogos musicales. ¿Por qué? Porque un catálogo musical de un artista, un Shakira, por ejemplo, recibe regalías. La música suena en la radio, suena en los festivales, televisión, en series, en películas, en conciertos. Ese dinero que se genera de esas regalías lo reciben
administradores, instituciones, organizaciones, y le pagan a los dueños de la regalía, al que escribió la canción, al artista, a la disquera, a todas las partes que están interesadas. Son fuentes de ingresos que están llegando a cuentas, no todos los meses en todos los casos, pero trimestralmente, 2 veces al año. El inversionista sabe, yo te puedo pagar por ese activo, yo te puedo pagar por el derecho a cobrar esa regalía, o que tú me des el derecho entero al tema, y yo voy a estar recibiendo un ingreso, de nuevo, vamos a llamarle pasivo, cada 3 meses, cada 6 meses. Claro. ¿Qué típicamente se hace cuando uno quiere comprar una empresa o un activo que está generando ingresos? Pues típicamente se hace una proyección del valor presente de ese ingreso futuro a un tiempo, descontado por ciertos factores. Puede que el tiempo sea 5 años, 10 años más, puede que los factores sean tasas de interés, la volatilidad del mercado, distintos factores, que es lo que le llaman el discount rate. Uno como inversionista va a donde el artista o el dueño del derecho y le dicen, mira, tu catálogo te está generando en ingresos todos los años, volvemos al ejemplo, $500,000. Yo te voy a pagar lo que ese catálogo me generaría de aquí a 10 años, te lo pago ahora. El artista recibe una suma líquida al momento y le entrega los derechos al inversionista. Típicamente así es como, te estoy, ¿verdad?, resumiendo a bien grandes rangos, típicamente así es como luce una transacción de un activo intangible como un catálogo musical. Y eso es cuando ya el activo está generando. Pero y si, por ejemplo, cuando el artista va a empezar, que todavía no es una superestrella, ¿cómo la disquera, no sé si es la disquera quien decide invertir, ¿verdad? La disquera. Como la disquera dice, a él le voy a dar $500,000, Sí. a él le voy a dar 100,000, a él le voy a dar 1,000,000. Sí. ¿Cómo se...? O eso ya es como, es más especulativo? No, eso es una excelente pregunta y yo creo que eso aborda un poco a cómo se está transformando la industria musical de cómo era antes a cómo era ahora. Okay. Antes no existía Spotify, no existía YouTube, no existían las redes sociales. Si tú eres un inversionista, vamos a llamarle una disquera, había bien poca visibilidad que tú tenías para ver cuál era la viabilidad del proyecto. Es decir, ahora tú te puedes meter en las redes sociales, puedes meterte en Spotify y en YouTube y puedes decir, tú eres un artista independiente, no estás firmado con nadie, pero veo que tiene 50,000 seguidores, veo que tiene 100,000 oyentes, veo que una de tus canciones tiene millones de reproducciones, veo que tus videos en YouTube tienen millones de visualizaciones. Yo puedo ya tener una idea ¿Hacia dónde va este producto? de cómo es la viabilidad de esto. Ahora, a diferencia de antes, inversionistas, tanto manejadores como compañías discográficas, quieren ver los números y los resultados previo a hacerte una oferta. Antes estaban apostando en el futuro y por eso existía, que todavía existe, pero por eso antes la figura de lo que se llama el Artist and Repertoire, el A&R, que es esa figura que es como un scout en los deportes, que está viendo el talento y dice, mira, este va a ser bueno, este tiene la altura, este tiene el físico, es atlético, este yo sé que va a ser bueno. Lo mismo lo hace un A&R con los artistas. Okay. Esta persona canta bien, se mueve, se viste, lo veo hambriento. Antes el A&R era quien le vendía el producto a la disquera y le decía, no, hay que invertir en este talento porque este tiene futuro. Ahora es a la inversa. Ahora la disquera, el A&R, te exige, te dice, muéstrame que tú tienes los credenciales, que tienes los logros para justificar esta inversión que yo voy a hacer en ti. Y pues esos números ya están disponibles. Es un poco lamentable porque a veces no siempre los números van a reflejar el futuro que pueda tener un prospecto. Sí, porque a lo mejor él no ha sabido capitalizar o montar su producto para que realmente tenga un resultado. Correcto. Wow. Háblame un poquito de cómo se mezclaría entonces la inteligencia artificial con todo esto, porque ahora... Pues yo puedo escribir una novela con inteligencia artificial, yo puedo escribir una canción yo puedo hacer una película con inteligencia artificial. ¿Cómo se protege ahora esto? Sí, no, y eso es uno de los temas de más auge y que ha causado mayor inquietud últimamente con los creadores. Yo le veo 3 asuntos y planteamientos principales cuando hablamos de inteligencia artificial y el mundo del entretenimiento. El primero es, ¿quién es el dueño o dueña de las obras creadas con inteligencia artificial? Y si se puede obtener derecho de autor o distintos derechos, si la cosa que crea la obra no es un humano, es la máquina. La otra es,
si pueden las compañías de inteligencia artificial utilizar obras existentes protegidas por copyright y otros derechos para entrenar sus modelos, y si eso es legal o no. Y lo otro es, ¿qué sucede no con los derechos de las obras, sino con los derechos de imagen de las personas? Si yo creo... Sí, porque no me puedes copiar, o sea, ¿cómo es que se le decía eso? Deepfake. Ajá, clonarme. Ajá. Tú puedes clonarme. So, esos son para mí las 3 conversaciones más importantes que en las industrias creativas yo estoy viendo con la inteligencia artificial. Sobre el primer punto. En cuanto a quién es el dueño de las obras creadas por inteligencia artificial, la oficina de copyright ha sido categórica en este aspecto y dice, cualquier cosa que netamente ha creado un modelo de inteligencia artificial no es sujeto a protección de copyright. Tiene que haber una intervención significativa y una contribución significativa humana. Por ejemplo, si tú creas una novela, tú la escribes, ¿verdad? Es tu imaginación, tú pusiste las letras en el papel. Eso es sujeto a copyright porque es una obra que creaste tú de tu imaginación, normal. Si tú dices, quiero convertir esta novela en una novela gráfica y te metes en Nano Banana o en algún otro modelo y creas las imágenes con inteligencia artificial, esas imágenes no están protegidas por inteligencia artificial, por propiedad intelectual. ¿Qué significa? No significa que tú no puedes publicar el libro, monetizarlo, venderlo, crear copias de las imágenes, hacer todo tipo de póster, lo que tú quieras, lo puedes hacer. Pero no tienes derecho a las obras. O si mañana viene alguien y quiere crear otra obra, otro libro, otra cosa con esas imágenes que tú creaste, no vas a poder demandar a esa persona porque tú no eres dueña de esa obra. De tu novela sí, pero de la cosa que creó la inteligencia artificial no. So, para poder obtener ese derecho, tú lo que vas a querer hacer es poder mostrar y justificarle a la oficina de copyright cuando envíes la solicitud que, por ejemplo, si tú creaste esas imágenes con inteligencia artificial, no es que tú pusiste, hazme la imagen del protagonista y te lo sacó. No. Tú hiciste un feedback loop. No, vamos a hacerlo de esta forma. Va a tener esta talla, va a tener esto, va a tener esta vestimenta, va a tener este tono de piel. Y tú lo describiste completamente y hubo un proceso en donde la máquina no pudo haber creado eso sin ti. So, si tú logras ese nivel de sofisticación en lo que son los prompts, en lo que es esa retroalimentación, es posible que puedas obtener ese derecho. So, ese es el primer punto. El segundo, en cuanto a si las compañías de inteligencia artificial como Anthropic, como OpenAI, como Google, pueden utilizar esas obras para entrenar los modelos, hay ya un montón de casos. Yo creo que hay sobre 100 casos a nivel federal, mayormente en distritos en California, en donde tanto autores como compañías de publicadoras, como compañías de medios, están demandando a estas compañías porque dicen, espérate, tú estás cogiendo mi obra, la estás poniendo para entrenar, estamos hablando de trillones de puntos de data para entrenar tus modelos, lo estás monetizando, la máquina está sacando y está utilizando mi obra para generar sus resultados. Sí, es como los secretos que dijimos ahorita. O sea, si yo le estoy si yo le estoy dando mi información a ChatGPT o a cualquiera de las compañías que estamos hablando, OpenAI, whatever, y después viene otra persona y hace una pregunta y con esa información que yo le di le está contestando, pues diste mi secreto. Correcto, correcto. Y ahora, la semana pasada, el Tribunal Federal, en uno de los casos principales de esto, que se llama Bartz contra Anthropic, Bartz y un montón de otros autores, autorizó que la transacción, porque el caso se transó privadamente entre el demandado y los demandantes. Ok. So, cuando se transa un caso es como que, ok, vamos a terminar el caso, yo te pago dinero, se acabó, no vamos a juicio. El tribunal autorizó que Anthropic le pagara más de 1.5 billones de dólares para transar el caso de copyright. Porque ellos estaban utilizando, de nuevo, miles de obras para trillones de puntos de data. Pero ¿qué sucede? Esas obras, si tú no obtienes legalmente esas obras, tú estás violando el derecho de esos autores al entrenar tus modelos de inteligencia artificial con esas obras, que eso es generalmente lo que los casos han dicho. Obviamente son distintos casos en distintos distritos y eso hasta que llega al Tribunal Supremo, pues no hay como que una decisión final sobre cómo esto sucede uniformemente a través de la nación, pero generalmente lo que están diciendo los tribunales es, si tú eres una compañía de inteligencia artificial que estás creando modelos y necesitas data para entrenar tus modelos, tú tienes que obtener la información para entrenar tu data legítimamente. Es decir, si yo quiero los artículos de Thomson Reuters de noticias para poder entrenar mi inteligencia artificial para que eso aparezca en los resultados y se utilice para
nutrir los resultados, yo tengo que pagarle la licencia a Thomson Reuters. Tengo que pagar la licencia, yo no puedo venir y pirateado, hacer una descarga, conseguir estas obras de otra forma y de manera obteniendo ilegalmente estos activos, entonces entrenarlo. Pero eso no sería algo, yo pienso que eso tiene control quizás a nivel de estas mega empresas, ¿no? Porque todo el mundo está haciendo eso ahora mismo. O sea, todo el mundo pone información, todo el mundo saca información. No es como que yo voy a... ¿Cómo yo voy a saber que cuando yo le pedí la información a la inteligencia artificial vino de una fuente que yo le tenía que pedir la licencia? Sí, yo creo que Es como, hay una nube gris ahí que es difícil de... quien tiene la responsabilidad es la compañía que es dueña del modelo, quien es la que entrena el modelo. Okay. O sea, uno como usuario pues puede subir documentos a esa plataforma. Sí, que realmente el concepto va más arriba todavía. Es la compañía como tal creadora de esa Correcto. inteligencia. Y en ese caso sí se ha discutido, todavía no hay como una solución uniforme a esto, pero se ha discutido el que pueda haber algún tipo de regalía que le pueda llegar a los autores cuando se puede medir que un resultado que pone un modelo de inteligencia artificial utilizó cierta obra para brindar un resultado. Como por ejemplo, si yo digo, hazme una caricatura mía al estilo de Andy Warhol. Ajá. Ok, pues si se sabe que el modelo utilizó un autor o ciertas obras para poder generar ese output, pues se está discutiendo qué se puede hacer para que de la misma manera que si se cobra una regalía cuando mi canción suena en la radio, pues que se cobre una regalía cuando mi obra la usan para poder generar un resultado. Sí, pero eso pues todavía es un sistema que no se ha traído a la luz como una solución ya concreta, lo que también ya se está discutiendo y esto pues lo están trayendo a la luz muchas compañías discográficas y organizaciones de industrias como la RIA y como los Grammys, es que también haya una designación en las plataformas digitales de, mira, esta canción la hizo inteligencia artificial, o esta que no haya ese desconocimiento de esto es real, esto lo hizo la máquina, esto lo hizo un humano o no. Pero todo eso pues está todavía en conversaciones. Siento que me has dado demasiada información. Pero ha sido muy bueno porque creo que dudas básicas que constantemente estamos escuchando como patentizar, la marca, las cosas que son confidenciales dentro de las compañías. Yo creo que de alguna manera u otra, yo estoy segura que las personas de algo han adquirido de aquí que en algún momento escucharon, pero nadie se lo había explicado como tú lo acabas de explicar. Quiero terminar con la pregunta de qué significa para ti, desde ese derecho y la creatividad que tienes, tomar la decisión de convertirte en un jefe del dinero. Wow, eso es una pregunta súper profunda. Y yo creo que mi ruta a poder aspirar a ser un jefe del dinero viene mucho de la independencia y de la oportunidad. Y en mi caso, yo llevo practicando esta área por más de 10 años, pero recientemente tomé la decisión de montar mi propia firma, de independizarme, de sacar el proyecto de Starving Artist de donde estaba, que era de un bufete legal ya con una estructura, con unos procesos, con un régimen de gobernanza y decir, voy a ayudarme la oportunidad de hacer esto yo como yo quiero. Definitivamente, para mí lo que significa aspirar a ser un jefe del dinero es ser independiente y poder trazar tu propio camino cuando no lo veas, cuando quizás hayan detractores, cuando hayan dudas, y entonces aprovechar las oportunidades. En este caso para mí es poder crear nuevos modelos de negocio para ayudar a artistas a administrar sus regalías, para poder utilizar la inteligencia artificial para crear procesos para clientes, para que la vida para ellos se haga más fácil, ofrecer herramientas educativas que brinden valor, que aporten a la economía, crear comunidad, membresías, eventos, contenido para que la gente sepa que mira, hay más de nosotros y podemos apalancar nuestro conocimiento. En realidad yo me levanto todos los días con un montón de bombillas prendidas, tengo un montón de notas, porque
para mí no hay nada más gratificante que sentir que tienes el reto, pero sentir que los resultados más allá son tanto más atractivos que lo que sea que tengas que atravesar. Me acaba de encantar la definición que diste de Jefes del Dinero. Yo creo que cuando lo estaba creando, por ahí era que iba. Así que estamos llevando bien el mensaje, me encantó. Antes de irnos, hablamos un poquito de tu último proyecto, de esta obra que tenemos aquí, La Salud. Háblame de él. ¿Qué vamos a encontrar aquí? Pues súper, gracias, Janet. Pues como te mencioné, o sea, la razón por la cual estoy envuelto en todo esto del derecho de entretenimiento y las industrias creativas es porque, más que nada, soy artista. Y recientemente publiqué un proyecto multidisciplinario que se llama La Salud. Y es un libro, que es un poemario, es un audiolibro que está en Spotify, en donde puedes escuchar todos los poemas con un background sonoro de meditación. Es un álbum musical con canciones y música completamente distinto a los poemas y al audiolibro. Y el álbum está acompañado por un cortometraje que ilustra todo el álbum. So, tú puedes tener la experiencia de, si quieres tener la experiencia audiovisual, te metes en YouTube, escuchas el álbum La Salud, lo pones en el televisor mientras cocinas, mientras limpias la casa o te sientas a verlo. Si quieres tener la experiencia sonora, puedes escuchar el álbum de principio a fin como cualquier fanático de música. Si te gusta leer, puedes consumir el libro como lector. Y si quieres tener una experiencia más meditativa, más íntima, puedes sentarte y escuchar el audiolibro que, como mencioné, tiene una onda de meditación de alta frecuencia que lo acompaña de principio a fin, y cada poema tiene escenas sonoras. Hay algunas en donde estamos hablando de la familia, vas a escuchar los platos en la mesa, cuando se habla del mar, vas a escuchar los sonidos de las olas, es bien tranquilo y es un proyecto que pues es bien cercano a mí, nace de esa introspección, de ese deseo de hablar de la salud de todos. Y el libro se divide en 3 partes: la salud del ser, la salud del amor y la salud del entorno. Distintas maneras de tener reflexiones sobre qué es lo que en realidad significa ser saludable, pero más allá de nuestros cuerpos, más allá de la medicina, de la mente, de nuestra sociedad y de cómo podemos sanar tanto de adentro para afuera. Estoy encantada de haber conocido también tu parte artística más allá de lo de abogado, porque es que pienso que una cosa, cuando me lo dijiste, yo dije, ¿cómo rayos él fusiona una cosa con la otra? Pero me parece brutal porque tienes la capacidad de cuidar tus propias obras a la misma vez que pues compartes tu creatividad con la gente. ¿Dónde las personas pueden conseguir todas tus cosas? Como que tus servicios de abogado, también estos tipos, ¿verdad? De artes que estás compartiendo. Sí, ¿Dónde vas? Estamos en todas las plataformas como Starve Artists, STARV Artists en plural. Así nos vas a conseguir en Instagram, en TikTok, en Facebook y en YouTube. Estamos también en LinkedIn, tenemos un newsletter en LinkedIn que lo publicamos semanalmente. Y estamos también, nuestra página web, starvartists.com, tiene un blog de sobre 100 artículos, tanto en inglés como en español, de distintos temas, de negocios legales, de música, de regalías, de creadores de contenido, de contratos, de incentivos contributivos, y publicamos todos los días en el blog. Tenemos también el libro de venta de catálogos musicales, está disponible para descarga de gratis en inglés y en español directamente a través de nuestra página, y ahí vas a encontrar todos los servicios, vas a ver todos nuestros reviews, distintos casos que hemos atendido, y nuestras consultas. Tenemos consultas por video. Duran 1 hora, puedes compartir documentos, puedes unir a participantes, puedes grabar la llamada y están disponibles a través de nuestra página también. Eso es Starving Artists, Starve Artists en todas las plataformas, y yo personalmente estoy como Silvino Edward en todas las plataformas, en YouTube, SoundCloud, en Spotify, en Instagram, en TikTok, y ahí me puedes encontrar. La Salud está en Amazon, silvinoedward.com, ahí está toda mi obra, tanto los libros, la música, los videos, los especiales de comedia. Bien sencillo, y aquí le damos la bienvenida tanto a la parte del bufete como a la parte de las artes. Me encanta. Gracias un millón por estar aquí, por decir que sí, por ser el primero de nuestro podcast internacional. Me alegra muchísimo, mucho éxito, me encanta, sabes que soy fan de tu contenido y te deseo mucho éxito aquí. Gracias, igual a ti, Silvino. Y tú que nos estás viendo, ya tú sabes que vienen las instrucciones. Dale like, dale share, comparte este contenido para que otras personas sigan adquiriendo información
Y como siempre te he dicho, búscanos en todas las redes sociales como Jefes del Dinero Annette Spinet, porque recuerda que conmigo llega tu libertad financiera.